El día en Venezuela, 9 de la noche, 13 minutos. ¿Cuántos días han pasado? 23, desde que cayó Nicolás Maduro, un régimen que dejó pobreza, un régimen que dejó miseria, presos políticos y una situación muy compleja que les va a tomar mucho tiempo a los venezolanos poder recuperarse. Pero a la cabeza de todo esto está Delcy Rodríguez por una decisión de Donald Trump, que incluso la ha elogiado en varias oportunidades. Uh-huh. La semana pasada les contábamos sobre cómo se filtra un audio en el que Delcy Rodríguez cuenta esos minutos posteriores a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Qué les dijeron? Les dieron 15 minutos para aceptar las condiciones de Estados Unidos, de lo contrario los iban a matar. Delcy Rodríguez reconoce que nunca se imaginaron que Estados Unidos, a pesar del despliegue militar y de las amenazas, fuera a cruzar esa línea roja. Sí. Pero además cuenta que en un principio los militares norteamericanos les dijeron que Maduro y Cilia Flores estaban muertos. Sí, señora. Pues después de todo esto, hemos visto cómo Delcy Rodríguez accede a las exigencias del régimen, del gobierno de Donald Trump, como sí. El régimen en cabeza de Cilia Flores, en cabeza de Delcy Rodríguez, accede a las exigencias de Donald Trump en materia petrolera, en materia de liberación de presos políticos, en temas que son muy importantes y que son fundamentales, por lo menos para esa administración que está haciendo Trump. Pero además, Silvia, en tiempo récord, es que sí. Delcy Rodríguez, todo esto sucede en la madrugada del 3 de enero. El 5 de enero, es decir, el lunes hace 3 semanas, hoy se están cumpliendo 3 semanas desde que Delcy Rodríguez se juramenta como la presidenta encargada ante la Asamblea Nacional. Y en 3 semanas, lo hemos hablado aquí en Blue Radio, Silvia, con economistas, nos lo ha traído Santiago Martínez desde Caracas, pues hemos visto un giro casi que total en muchas de las políticas que durante muchos años se habían instaurado en Venezuela. De acuerdo. Usted mencionaba la ley de hidrocarburos, entonces bajar las regalías, que puedan directamente llegar las empresas extranjeras y demás, cosas que se habían cambiado desde la llegada del chavismo al poder, se están cambiando. Reforma electoral. Usted ahora... Un diálogo con todos los actores políticos, incluida la oposición, por ejemplo. Y la verdadera oposición. Entonces hay muchas cosas que están cambiando y cuando usted empieza a ver cosas que de verdad llevaban, Silvia, 20 años o más y apenas van 3 semanas y hay unos cambios que de momento pues parecieran estarse dando rápido. Usted lo decía también, Donald Trump hoy agradece a Venezuela la liberación y excarcelación de varios presos políticos, pero hay que decirlo, han salido y sobre todo ayer domingo hubo un número importante de excarcelaciones, pero todavía quedan muchísimos presos políticos en varias cárceles de Venezuela. Entonces, están cambiando las cosas, van apenas 3 semanas, que pues para cambios tal vez tan drásticos pues es poco tiempo, pero al mismo tiempo, yo le decía ahorita, parece haber una contradicción entre lo que Delcy Rodríguez dice en sus discursos en plaza pública y en eventos públicos y lo que termina viendo uno que son las decisiones que se están tomando desde el régimen. ¿Por qué le estaba mencionando eso de los 15 minutos que les dieron a ella, a Diosdado Cabello y a varios integrantes del régimen? 15 minutos, acceden a todas las pretensiones de Washington o los matan. Eso fue lo que contó Delcy Rodríguez. Pues hoy sorprende que en un evento dijo que no tiene miedo ante las amenazas personales en su contra. Y agregó que no se dejan mandar de nadie. Antes de culminar, estoy obligada a hacer algunas aclaratorias. El comandante Chávez decía que habían provocaciones que se deben responder y otras que no se deben responder. Como dije hace poco, yo llegué a la presidencia encargada por una situación inédita en la historia de Venezuela, pero juré el 5 de enero y juré no descansar por Venezuela, por nuestro pueblo y por nuestros niños y por nuestras niñas. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades
y sus instituciones. Esto decía entonces esta tarde desde Caracas Delcy Rodríguez, presidenta encargada y autoridad interina allí en Venezuela. En Estados Unidos, más de 19,000 vuelos con origen o destino en ese país han sido cancelados desde el sábado por la tormenta invernal que afecta a 2/3 del país y que este lunes dejó a casi 800,000 hogares sin servicio de electricidad. Judy Mora. A nivel nacional, el mal tiempo también causa estragos en los aeropuertos del país. Más de 13,000 vuelos han sido retrasados y otros 5,000 cancelados, convirtiéndose en una de las jornadas más críticas para el transporte aéreo desde la pandemia. Como en gran parte del país, este es el congestionado panorama en el Aeropuerto Internacional de Miami, uno de los más transitados de la Unión Americana. Allí hoy los viajeros se arman de paciencia desde la llegada misma a la terminal aérea, como Gabriel y su esposa, que tras un viaje en crucero ahora se encuentran con que el regreso a casa será más largo. Su vuelo fue retrasado 5 horas. Es hasta incómodo porque tengo que esperar, estoy cansado, pero bueno, son cosas que pasan. Quienes son más afortunados solo esperan que el mal clima no les dañe los planes. Espero lo mejor. No estoy tan preocupada en este momento porque no he oído nada drástico en cuanto a cancelación de mi vuelo o retraso para regresar a casa. Así que espero lo mejor. En Florida, aeropuertos clave han registrado retrasos masivos afectando conexiones hacia y desde el Estado del Sol, especialmente en aeropuertos como Fort Lauderdale, Orlando y el aeropuerto de Miami, en donde más de 200 vuelos han sido retrasados y otros 106 han sido cancelados. Judy, gracias. 9:10 p.m. Eso en lo que tiene que ver con las emergencias que se han registrado, miles de vuelos cancelados, 15 personas muertas hasta el momento y cientos de miles de hogares sin electricidad por cuenta de esta tormenta de nieve. El otro problema que está enfrentando Estados Unidos y específicamente el gobierno del presidente Donald Trump, Lucas, pues tiene que ver nada más y nada menos que con las acciones del ICE. Sí, una situación, Silvia, muy compleja en Minneapolis, esto en el estado de Minnesota, que pues ha tenido ya varios sucesos relacionados con el ICE, con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. El primer caso, la muerte o el asesinato de Renee Nicole Wood, que se da el 7 de enero durante una redada. Les contábamos también el viernes el caso de Liam Conejo Ramos, un pequeño de 5 años, y su padre, Adrián Conejo Arias, quienes fueron detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Y este fin de semana, pues nuevamente se ve sacudido Minnesota por la muerte de Alex Pretty, un enfermero de 37 años que fue abatido por agentes federales de inmigración el pasado sábado. Pues el presidente Donald Trump estuvo hoy conversando en lo que calificó como una muy buena llamada con el alcalde, que es demócrata además, de Minneapolis, Jacob Frey. Dice que hay progreso para desactivar la tensión en la ciudad después de la muerte de ese ciudadano que usted mencionaba, de Alex Pretty, a manos de agentes federales de inmigración. A través de su red Truth Social, lo que escribió Trump fue lo siguiente: acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Se está logrando mucho progreso. El presidente añadió que su zar fronterizo Tom Homan se reunirá mañana con el alcalde para continuar con la conversación. Trump anunció hoy el envío a Minneapolis de Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, para que sea el único interlocutor sobre el terreno en sustitución del alto funcionario de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, una decisión que está siendo hoy interpretada, Lucas, como una señal de que Washington quiere intentar bajarle el tono a esa durísima política de redadas anti-inmigrantes que ha sacudido al país ya durante 1 año y 6 días. Sí, señora, y que principalmente pues se ha venido intensificando en los últimos días. Y habló también, Silvia, hoy Donald Trump con el gobernador del estado, Tim Walz, quien, se acordará usted, fue la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris. Sí, Era el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata. Hablaron también, dijo Donald Trump que fue una muy buena llamada y que parecen estar en la misma sintonía. Esto, y pues no es la primera vez que pasa, a que ha habido duras descalificaciones desde el lado de Donald Trump hacia Tim Walz, pero hoy el resumen de la llamada es que están en la misma sintonía, que están trabajando y que todo está saliendo de momento bastante tratando de bien. bajarle al tono, sí, porque ya es escandaloso
el tema de las personas que han muerto a manos de agentes del ICE en medio de estas redadas. Eso no significa, Lucas, que las autoridades no tengan derecho a ir tras aquellos inmigrantes, por ejemplo, que han cometido crímenes en Estados Unidos. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Y un niño de 5 años, pues de criminal poco. Sí, no, es complejo lo que le digo, y pues acuérdese usted que Minneapolis fue esa ciudad que hace ya increíblemente 5 años vivió el asesinato de George Floyd, claro, que también pues despertó todo ese movimiento que en su momento fue mundial, de Black Lives Matter, no sé si se acuerda. Entonces una ciudad que por supuesto tiene en su historia pues todo este tipo de cosas que ya han venido pasando con las fuerzas del orden. Habló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa tensionante en donde por supuesto el tema principal fue y esto fue lo que dijo. Nobody in the White House, including President Trump, wants to see people getting hurt or killed in America's streets. This includes Renee Good, Alex Preddy, the brave men and women of federal law enforcement, and the many Americans who have been victimized at the hands of illegal alien criminals. 9:14 dice que nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos, y que eso incluye los dos casos que usted mencionaba, Lucas, sí, el de Renee Good, a quien le disparan en su camioneta, sí, era norteamericana, no era ni siquiera inmigrante, y a Alex Preddy también. Sí, señora. Un enfermero que además enfermero de veteranos de guerra, servía a su país, estaba grabando una situación tensa en medio de las protestas y terminan pues matándolo con una cantidad de tiros en un video espeluznante. Sí, señora, pues estos incidentes han desatado violentas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, mientras el gobernador Tim Walz exige la retirada de las tropas federales y cuestiona la versión oficial de defensa propia. La crisis escala ya a un nivel nacional, afectando incluso la agenda del Congreso en Washington y provocando la suspensión de eventos deportivos en el estado. A esta hora nos conectamos con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de ICE, el Servicio para el Control de la Inmigración y Aduana en Estados Unidos, una agencia que hoy está bajo la lupa, bajo el escrutinio en Estados Unidos, sobre todo por el uso excesivo de la fuerza. Empecemos por decir que la migración ha sido clave para el desarrollo de Estados Unidos por más de 250 años, desde sus inicios, pero así como ha sido importante, también ha tenido momentos de alta tensión. Empecemos por 1798, cuando pasan una ley en Estados Unidos diciendo que los ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra serán y pueden ser deportados de ese país. Una ley en contra de los franceses en ese momento, pero que el presidente Trump salió a relucir el año pasado en contra de los venezolanos. A lo largo del siglo XX, sobre todo a sus inicios, vimos políticas muy restringidas de la inmigración, donde Ellis Island, esa isla donde llegaban los europeos cerca de la ciudad de Nueva York, los devolvían por sus apariencias, falta de recursos y también por estar enfermos o porque no tenían una salud que les gustara a los de Estados Unidos. Políticas de alta tensión frente a la migración en ese país. Y luego de los atentados del 11 de septiembre, en el 2003 se crea ICE, 2 años después. Y hoy, con el presidente Trump, es una agencia que está empoderada y que ha crecido bastante. El presidente Trump le ha dado múltiples recursos. Hoy son más de 22,000 los agentes que trabajan en ICE. Dotación, armas. Y esto ha hecho que aumente enormemente en el último año el número de arrestos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos o no documentados. Pero no sobre todo en la frontera, como es de esperarse a quienes tratan de ingresar de manera ilegal, sino a lo largo y ancho de todas las ciudades en Estados Unidos. Y eso nos lleva a Minneapolis, en Minnesota, donde vimos el 7 de enero la muerte de Renee Good a mano de uno de estos agentes y luego en el fin de semana Alex Preddy. Ambos casos por el uso excesivo de la fuerza por parte de estos agentes. Agentes que sí tienen el derecho y la obligación de realizar arrestos cuando hay una persona en estatus de ilegalidad en Estados Unidos, cuando se resisten al arresto o interfieren con el arresto de una tercera persona. Y son precisamente esos dos últimos casos los que han llevado
a un uso excesivo de la fuerza que tiene en jaque a esta agencia. Y es que ha habido manifestaciones, no solo el año pasado, sino este año, volvemos a Minnesota, a Minneapolis, donde llevan 3 semanas manifestándose todos los días en una situación bastante tensionante. Y es que esto ha llevado a cuestionarse a muchos en Estados Unidos, no solo ese uso excesivo de la fuerza, sino el tema migratorio. El tema migratorio está dentro de la esfera del gobierno federal, pero hay muchos estados, Minnesota, California, que están empezando a mirar qué tanto juego pueden tener ellos como estados para tratar de limitar a los agentes federales y que se sigan produciendo muertes innecesarias. Un tema muy tensionante.